con el propósito de ayudarle en su vida espiritual. Iglesia El Gran Rey presenta Como un viento recio, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como un viento recio. Escuchemos la palabra de Dios con el hermano pastor Everardo de Jesús Yamalé Dávila. Oh, alma mía, Comunícate con nosotros a los números 54 51 95 01, 57 38 26 88 o 55 48 40 32. Estamos para servirte. de Jesucristo. De San Lucas dice así: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Oiga lo que dice el versículo 45. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Tengan la bondad de sentarse. Fíjese que aquí vemos que el Señor utilizó les voy a leer esta señal del sol antes de que el Señor muriera. Dice, leímos hasta el 45, pero leemos el 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea que, fíjese, yo sentí mi corazón hablar de esto porque aún ciertas personas que dicen que son ministros, pues dijeron que esto que pasó hoy es asunto de la naturaleza. No, nosotros vamos a la Biblia. Fíjense que acá dice que cuando era la hora sexta, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora sexta para los judíos era las 12 del mediodía, porque la hora judía comienza a las 6 de la mañana. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces era las 12 del mediodía en Israel. Fíjese, cuando comenzó a estar oscuro, las 12 del mediodía, no de la noche, fue cuando el sol se oscureció. Y el sol, o hubo tinieblas, porque más adelante en el versículo 45 habla que fue el sol el que no alumbró. Y hubo un promedio de 3 horas. O sea que de la hora sexta a la novena, prácticamente de la hora de las 12 del mediodía a las 3 de la tarde, el sol no alumbró en Israel. Dice el versículo 45, y el sol se oscureció
y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces clamando Jesús, entonces Jesús clamando a gran voz, Padre, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos como hijos e hijas de Dios, que creemos en las Escrituras, la palabra de Dios, ¿por qué tuvo que entrar en acción esta señal del sol? Si eso fue lo que pasó hoy, que por un lapso de tiempo, hoy no dio su luz, porque dicen que la luna se puso enfrente y tapó la luz del sol. Y en Estados Unidos, pues no alumbró. En cierto tiempo no alumbró el sol hoy. Eso fue hoy. Pero estaba viendo en la noticia, yo no vi bien en todas las noticias, pero solamente vi un poquitito. Y dije, yo voy a ir a la Biblia para explicarles a mis hermanos que esto no es asunto de la naturaleza. Esto es por intervención del Dios que creó los cielos y la tierra. Hace 26 años, hubo un tiempo de minutos, una noche pequeña, acá en Guatemala también, que se oscureció el sol. Yo creo que hace 26 años muchos no estaban, porque hay quienes no tienen 26 años todavía, hay quienes nos pasamos. Hace 26 años sucedió eso también en nuestro país, Guatemala, que como a las 2 de la tarde, si no mal recuerdo, hubo un promedio de minutos, unos 5, 7 probable, no recuerdo, aunque lo acaban de decir, se oscureció. Los gallos cantaron cuando comenzó el amanecer de esa pequeñita noche. Ahora, ¿por qué vamos a esto? ¿Por qué el Señor tuvo que poner la intervención de la señal del sol cuando su Hijo murió en la cruz del Calvario, dando su vida por usted y por mí, donde llevó nuestros pecados y nuestras enfermedades, y por su llaga nosotros fuimos curados? La pregunta es esta que yo me hacía hoy, y me la he hecho cada vez que estudio este pasaje. ¿Por qué el sol no quiso alumbrar? Recuérdense que en ese momento el poder de las tinieblas, o sea, satánicas, pensaron que habían vencido a Jesús. Esa era la mentalidad de Satanás. Espiritualmente era momento de tinieblas, donde los principados y las potestades demoníacas, que Dios las reprenda, pensaron que habían ganado. Hablando espiritualmente, era momento de tinieblas. ¿Quién fue el que impulsó a los principales religiosos de aquella época para que mataran a Jesús, para que lo crucificaran? Fue Satanás. Muchos de estos religiosos en el tiempo del ministerio de Cristo intentaron desbarrancarlo, intentaron matarlo,
Y en cierta oportunidad dijo Jesús: a mí nadie me quita la vida. Yo de mi voluntad la pongo, porque tengo poder de ponerla y de volverla a tomar, porque Él es Dios. Bendita su misericordia. Entonces nosotros vemos aquí la intervención de 3 horas. No sé cuánto tiempo los que vieron eso. Yo tengo que estudiar la Biblia. Tengo que buscar al Señor, pero no sé cuánto tiempo, pero hubo un tiempo en que en Estados Unidos, y no sé si en otros lugares, hoy el sol no alumbró. Hubo una noche en el propio día. ¿Cómo lo hubo? Lo hubo antes de morir Jesús. Según bíblicamente, el Señor murió como a las 3 de la tarde. Bíblicamente murió como a las 3 de la tarde, cuando Él dijo estas palabras benditas, así: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió, expiró. Ahora, ¿por qué esa señal del sol? ¿Qué indica? Que antes que su Señor, que mi Señor, muriera Él en la cruz del Calvario, 3 horas antes de que Él muriera, el sol no quiso alumbrar. Recuérdense que era su Creador el que estaba a punto de morir. ¿Qué es lo que humanamente hacemos? Yo he visto a muchas personas, inclusive yo, cuando murió mi mamá, yo no quise ver cuando mi mamá moría. Mi mamá estaba agonizando, ya la habíamos entregado en las manos del Señor, ya ella había expresado lo que quería expresar antes de pasar a la presencia del Señor. Yo les dije a mis hermanos: bueno, mi mami está en los finales y está en las manos del Señor, y no quise ver cuando ella murió. Al rato, unos cuantos minutitos, me dijeron: ya acaba de pasar a la presencia del Señor. Si hablamos esto humanamente, el sol no quiso brillar, no quiso alumbrar al ver a su Creador, que estaba a punto de morir en la cruz del Calvario. Ahora, ¿qué nos indica el sol en este entonces? ¿Qué nos indica el sol que no dio su luz en ese entonces? Que algo fuera de lo normal estaba pasando en la tierra. ¿Cuál era fuera de lo normal que estaba pasando? Que no estaba agonizando un hombre común ni corriente, estaba agonizando el Hijo de Dios, derramando su sangre en la cruz del Calvario. O sea que al ver que el sol no dio su luz, estaba dando una señal que algo fuera de lo normal estaba pasando en la tierra. Como era su Creador, que había tomado un cuerpo humano, estaba a punto de morir. O sea que el sol, desde las 12 del mediodía, anunció con su oscuridad. Es la segunda interpretación que le doy. Primero, no quiso mirar cuando su Creador estaba muriendo. Segundo, estaba
con no dar su luz, estaba dando una señal que algo fuera de lo normal estaba pasando en la tierra, como lo era que su Creador estaba agonizando. Y esa oscuridad tardó 3 horas. Cuando Jesús dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió, entonces el sol comenzó a alumbrar. Porque no dice la Biblia que pasó más de la hora 9, sino que estuvo oscuro desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Entonces, ese oscurecimiento, ese momento oscuro cuando el sol no dio su luz, indicó algo. ¿Qué estaba indicando? Repito, que su Creador estaba a punto de morir. Alguien me decía hoy, no voy a mencionar nombres, que un pastor decía en cierto medio de comunicación que el pueblo no se asustara, que de Dios, que eso era normal, era de la naturaleza, pero bíblicamente nos está indicando algo. Veamos otra vez al sol. En San Mateo capítulo 24, eso no lo digo yo, eso lo dice la Escritura. En el capítulo 24, así que descartamos lo que dicen las personas en su opinión. En su capítulo 24 dice, oiga, capítulo 24 y versículo 29 al 31, dice así. ¿Ya lo tienen? San Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31, dice así. Oiga, eso lo declaró Jesús, eso no fue un apóstol, eso no fue ningún pastor, fue el pastor de pastores, Jesús. Él declaró esto en el versículo 29. E inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, recuérdense que hemos estudiado la tribulación que vendrá. E inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Oiga, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Oiga, después de la tribulación pasará esto. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, es decir, a Jesús, viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Oiga, oiga. Y enviará sus ángeles con grande voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahora, fíjese. Acá vemos otra vez que aparece el sol, que no va a dar su luz, según el versículo 29. El sol se oscurecerá. Imagínense. Recuérdese que, mire pues, antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, bíblicamente el sol se oscureció. Acá hemos enseñado, y así es, que
la segunda venida de Cristo se compone en dos partes. La primera parte de su segunda venida no la mirará toda la raza humana, solo los que han creído en Cristo como Señor y Salvador y han vivido para Él, como lo es el levantamiento de la iglesia. La parte segunda, porque aquí es la parte segunda. ¿Por qué la parte segunda? Dice acá en el versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre. Eso es cuando termine el periodo del anticristo, Satanás encarnado. Entonces es cuando hemos visto que en el capítulo 19 de Apocalipsis, que el cielo se abrirá y descenderá Jesús a caballo blanco. Pero antes de que eso suceda, el sol se va a oscurecer. No va a dar su luz. ¿Ya se dio cuenta? O sea que después de la gran tribulación, el Señor Jesús vendrá a darle un hasta aquí al anticristo, al diablo encarnado metido en un cuerpo humano. Pero antes de que aparezca la señal o que aparezca Jesús a caballo blanco con su ejército, con su iglesia, el sol no dará su luz. Es sorprendente cuando yo veo la Biblia y estudio eso, que antes de morir Jesús, el sol no dio su luz. Antes de que venga a ponerle un hasta aquí al anticristo, a vencerlo, a derrotarlo con su ejército, a agarrar al diablo y encadenarlo y echarlo al abismo. Antes de eso, cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre, el sol no da su luz. Entonces, ¿qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? Si antes de morir el sol no dio su luz, ¿qué señal nos estaba dando el sol que no dio su luz? Eso no es por intervención, porque él quiero, no quiero alumbrar, no. Eso es intervención del Dios que creó los cielos y la tierra, y a Él la gloria y la alabanza por siempre. Es porque Dios lo ha determinado. Es como estaban diciendo que en el año 2023 volverá a haber, o 2024 volverá a haber otro eclipse, que se va a oscurecer cierta parte del mundo. Unos dijeron que en el año 2023 y los otros en el año 2024. Eso es lo que oí en las noticias. Entonces, pueblo, hubo un anuncio de parte del sol cuando se oscureció antes de morir Jesús. Él estaba anunciando, fíjese, que algo fuera de lo normal estaba pasando en la tierra, que su Creador estaba a punto de morir por usted y por mí en la cruz del Calvario. Acá, cuando termine la gran tribulación, el sol no dará su luz. Cuando se oscurezca, antes de que venga Jesús a caballo blanco, a decirle un hasta aquí al anticristo, el sol no da su luz. Eso está indicando, eso que no va a dar su luz, el sol, antes de que venga Jesús a ponerle un hasta aquí al anticristo, el sol no va a dar su luz. ¿Qué indica? Que Jesús viene
a implantar su reino milenial. Bueno, voy rápido porque el tiempo se me va. Esto tenía que haberlo dado, pero Dios me dijo, mire lo que se pierde la gente cuando no viene. Por eso es que usted póngase listo. Porque cuando Dios quiere enseñarnos algo, lo da. Y mi hermana Margarita me dice, ¿por qué no das eso el día domingo? Porque no es cuando yo quiero, sino es cuando el Dios del cielo quiere. Hay algo tremendo acá. En San Lucas capítulo 21, vamos rápido. No sé si voy a terminar, yo quiero terminar hoy. Me van a tener un poquito de paciencia. San Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28. Fíjese lo que dice. Oiga. San Lucas capítulo 21, versículo 25 al 28. ¿Ya lo tienen? Dice, oiga, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. ¿Qué señales hay en el sol? La que hubo hoy, que no dio su luz. Y en la tierra, oiga estas señales que van a ver y que están pasando. Entonces habrá señales en el sol y en la luna, cuando se pone roja, y en las estrellas. Oiga, no solamente va a haber, hay señales en el sol, sino en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, que hay en las gentes ahora que no han creído en Cristo. Angustia. Oiga, y confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. ¿Acaso no ha habido eso? ¿Acaso no ha habido eso de los tsunamis? Y un día que hace poco, cuando hubo un terremoto en Japón, anunciaron acá al presidente de mañana que venía un tsunami para acá. ¿Es así o no? Creo que no es el presidente el que está ahora, sino el anterior. Y él, como a las 3 de la mañana, me estaba llamando a alguien y va a haber un tsunami, un tsunami. La gente estaba angustiada. ¿Es real la palabra? ¿Sí o no? Bueno, señales en el sol, en la luna, en las estrellas, la angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo, oiga, los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y con gran gloria. ¿Ya se dio cuenta? Fíjese que lo que estamos viendo ahora en el capítulo 24, a ver cuándo lo vamos a ver, que es principio de dolores. Es lo que estamos viendo ahora. Es principio de dolores. Los dolores terribles vendrán para esta humanidad cuando la iglesia ya se la haya llevado el Señor y aparezca el anticristo y el falso profeta y reine 7 años el anticristo. Entonces serán los dolores a su totalidad de sufrimiento. Pero acá, ¿qué nos dice? Señales en el sol. Entonces nosotros no podemos decir esto, es por asunto de la naturaleza, no. Porque estamos comprobando bíblicamente que si sucede algo en el sol, si sucede algo en la luna, si sucede algo en las estrellas, si sucede algo en la mar, y vemos a la gente angustiada por lo que está sucediendo. ¿Y qué nos indica eso? ¿Qué nos indica eso?
No solamente que Jesús va a venir ya en su segunda venida, pero nosotros no estamos esperando la parte segunda de su segunda venida, sino nosotros estamos esperando la primera parte de su segunda venida, cuando suene la final trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y luego nosotros seamos transformados y llevados a la presencia del Señor. Pero bien, vamos rápidamente. En el libro de los Hechos, abra su Biblia. En el libro de los Hechos, en su capítulo 2, oiga lo que dice la Biblia. ¿Ya lo tiene? Libro de los Hechos, capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21. ¿Ya lo tienen? Oiga lo que dice. Hechos capítulo 2 y versículo 16 al 21. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Oiga, ¿qué fue lo que Dios dijo utilizando el profeta Joel? En los postreros días, dice Dios. Pregunta, ¿estamos viviendo en los postreros días, en los últimos días del tiempo de la gracia? Sí. En los postreros días, dice Dios. Aquí no dice el profeta, sino dice Dios. Oiga lo que va a pasar. En los últimos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. 1. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. 2. Vuestros jóvenes verán visiones. 3. Vuestros ancianos soñarán sueños. 4. Oiga, de verdad, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Oiga, daré prodigios. Eso es milagro. Prodigio es un milagro arriba en el cielo. Oiga, o sea que vamos a ver milagros en el cielo. Díganme ustedes, ¿quién es el que puede hacer que el sol no dé su luz? Yo sí podría apagar esa luz de en medio, apagando ese switch. Y eso ya no da luz. Hubo alguien que intervino y tocó el switch y se apagó. Entonces esto no es casualidad. Fíjese pues, y daré prodigios, o sea, milagros en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Oiga, versículo 20. Eso es en los últimos días. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y dice el versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo creo que todos los días invocamos. Los hijos e hijas de Dios invocamos al Señor. Pero ¿qué pasará? Antes, está hablando de su segunda venida, y recuérdese que su segunda venida se compone de dos partes. La primera parte tiene que ver con el levantamiento de la iglesia, tiene que ver con todos los que hemos creído en Cristo y los que vivimos para Cristo. La segunda parte para venir a establecer su reino milenial y ponerle un hasta aquí al anticristo. Pero antes de su segunda venida, que se compone de dos partes, el sol se convertirá en tinieblas. ¿Es casualidad entonces que el sol es cosa de la naturaleza, que el sol no alumbró hoy? Bíblicamente,
es intervención del Dios del cielo. Sí. ¿Y qué es lo que nos está indicando? Que Jesús viene pronto por nosotros. Y por eso usted que está frívolo, usted que no se ha metido bien en el evangelio, mire, ¿qué está esperando? Métase. Usted no sea como aquellos que casi no les gusta bañarse y prenden el agua de la ducha y dicen, ¿me meto o no me meto? Y primero meten el pie, uy, Estela. No, hermano, ¿quiere ir mugre a trabajar? ¿Quiere ir mugre al plantel de estudio? No. ¿Quiere venir mugre a la casa de Dios? No. Nada de que me meto, ay, qué frío, no. ¡Ya! Hoy es la noche de meterse con Cristo. De meterse a su presencia bendita y gloriosa. Es ahora. Es ahora. Porque la Biblia nos indica que el Rey que dio su vida por nosotros viene. Pero veamos, se va el tiempo esto, pero solo se los voy a leer. En Apocalipsis, ¿qué dice del sol? Capítulo 12. Así rapidito, para que no diga que lo voy a dejar ir tarde. Y diácono, no me deje salir a nadie ahí, por favor. Capítulo 12 de Apocalipsis. Fíjese qué tremendo lo que, capítulo 6 primero. Capítulo 6 de Apocalipsis. Oiga lo que pasará en la gran tribulación. Versículo 12 del capítulo 6. Miré cuando abrió el sexto sello. He aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro. O sea que no da su luz, como tela de silicio. Y la luna se volvió toda como sangre. Eso indica que está cayendo juicio en la gran tribulación. Capítulo 9 y versículo 12. Dice así. Vamos a ver si apunte acá. Parece que es capítulo 8. Vamos a ver. Es que aquí es capítulo 8, versículo 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos. ¿Y quién fue el que intervino allí? ¿Verdad que ahora se oscureció una parte? ¿Quién fue el que intervino allí? Es cosa de la naturaleza. Que vayan a la punta del volcán los que dicen que es parte de la naturaleza. Eso es parte del Dios que creó los cielos y la tierra. Fíjese, la parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día, asimismo de la noche. Leamos capítulo 9, versículo 2. Dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Capítulo 16. Qué bueno que va a terminar, dice, ¿verdad? Versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Oiga, al cual fue dado
quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Pregunta, Dios puso en mi corazón esto, por lo que se me dijo en una llamada telefónica. Están diciendo ciertos ministros que esto está sucediendo por la naturaleza. Esto no sucedió hoy. Esto es un aviso que le está diciendo, consagrate para mí, le está diciendo Dios a usted y a mí, porque voy a llegar. Deja de hacer lo malo. No te quiero que te quedes para ver al diablo encarnado. No. Jesús viene. Y a Él la gloria y la alabanza por siempre. Damos gracias. Padre que estás en los cielos. Hemos dicho lo que dice tu palabra. Señor del cielo y de la tierra, a ti honra y gloria y alabanza por siempre. Ayuda a todos los que nos ven o nos van a ver o nos miran en internet. Bendícelos, Señor. Como a todos los que nos hemos reunido acá. Señor, ayúdanos a serte fieles hasta que tú vengas. Perdona nuestros pecados. Por Jesús lo hemos pedido. Amén. No sé si el caballero ya entregó su vida a Cristo, si no, hoy es su noche. Caballero, no es casualidad que Dios lo trajo acá. Dios le bendiga, caballero. Dios le bendiga. Bienvenido. Bienvenido. Oye, repite estas palabras. Señor Jesús, yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y te pido perdón por todos mis pecados. Creo que tu sangre me limpia de todo pecado. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y tu Santo Espíritu me ayude a serte fiel hasta que venga la muerte o vengas tú por tu iglesia. Gracias por perdonarme y tomarme como tu hijo. Amén. Pídale a Dios, nosotros oramos por usted, Padre. Te pido por este caballero que lo bendigas. En tus manos lo encomiendo. Tú lo trajiste en esta noche. En tus manos lo encomiendo. Por él diste tu vida en la cruz del Calvario. Ayúdalo, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el Hijo de Dios. A ti honra y gloria por siempre. Guárdalo y ayúdalo a serte fiel. Amén. Que el Señor lo bendiga hoy y siempre lo esperamos. Dios lo bendiga. Santo es el nombre del Señor. Dejo el tiempo como un viento recio. Creyendo haber estado con ustedes a la hora de más necesidad, su programa Como un viento recio se retira de sus hogares. Dios les bendiga y hasta pronto.
como un viento recio.